Desde Catipare estamos súper contentos con esta actividad, que es como una actividad piloto que surgió desde el Club de Lectura y la Mesa del Libro, y hemos prestado apoyo con traer libros que son de los libreros comunitarios para que la gente se vaya sumando y puedan unirse a esta actividad. Y nos hemos reunido a un grupo de lectores que están llegando poquito a poco a hacer acá este acto simbólico de el inicio a la Semana de la Lectura. Maurur. Bueno, esta tarde estamos acá en el Mirador de Tajay, en esta lectura compartida, silenciosa. La idea es que todos hoy podamos tener 1 o 2 horas de lectura tranquilo, en conjunto, luego poder comentar un poco lo que se está leyendo y compartir el gusto de la lectura y por los libros con más personas en este lugar tan bonito de la isla. Bueno, la lectura y esta clase de actividades que la fomentan son muy beneficiosas porque, como sabemos, la lectura ayuda a la mente, ayuda a informarnos más, ayuda también al alma, nos estimula la imaginación, nos lleva, nos traslada a nuevos mundos, nos permite formarnos una propia opinión de las cosas también. Y en los tiempos que corren, tan álgidos, tan rápidos, tan inmediatos, todo tan tecnológico, es una práctica que lamentablemente se ha ido perdiendo, un hábito que ya no es tan común y por lo mismo la Mesa del Libro de Rapa Nui está siempre motivando con distintas actividades el fomento lector y también de la escritura. Hoy vine al club de lectura. eh, Me parece que es una experiencia muy importante hoy en día, ya que siento que se ha perdido mucho el tema de la lectura y venir acá es un lugar tranquilo, que uno puede estar compartiendo con el resto de las personas, extractos de los libros que estamos leyendo.